ajá. Mm. Ahí voy, aquí está la barrera hematoencefálica, el astrocito, las estirpes. Ok, entonces va. Mm. Ok, listo. Entonces déjenme compartirles la presentación, muchachos. Voy, mi amor, voy a dar clase. Please, ahorita te atiendo. Ok, entonces déjenme compartirles. ¿Pueden ver mi presentación? Sí, maestra. Listo, perfecto. Entonces, lo que dijimos la clase anterior era que, una vez que se formaba la estructura del sistema nervioso, es decir, la estructura anatómica, paralelo a la formación de esto, se originaban las tres estirpes que correspondían a sistema nervioso, es decir, los astrocitos, cuya función vimos la clase anterior, que era la formación de la barrera hematoencefálica, los oligodendrocitos que vamos a ver el día de hoy, y las neuronas. Entonces, una cuarta estirpe celular que se encuentra en sistema nervioso, pero que no se desarrolla a partir de los neuroblastos, que son las células progenitoras del sistema nervioso, es la microglía, ya que la microglía es derivada de células progenitoras del sistema inmune. Entonces, algo que no vimos la clase anterior era cómo era que las neuronas en particular, y también los astrocitos en cierto momento, podían llegar al sitio donde finalmente iban a desempeñar la función que iban a ejecutar en un cerebro ya maduro, es decir, en un cerebro al nacimiento que cumple funciones básicas, porque un cerebro completamente maduro, el humano no lo consigue sino hasta que tiene unos 20, 25 años. Entonces, un poco habíamos visto en la clase respecto a la manera en cómo podían llegar ahí tanto las neuronas como los astrocitos, y no sé si se acuerdan que dijimos que había un sistema ventricular, que era un sistema, ¿ok? Un sistema de líquido, de hecho el sistema ventricular se considera el sistema hidráulico del sistema nervioso central y consta de dos ventrículos laterales. Si los vemos en una vista superior, tenemos los dos ventrículos laterales comunicados entre sí por un tercer ventrículo que es central. Entonces son los dos ventrículos laterales, el tercer ventrículo, ¿okay? Y después hacia abajo se extiende a través de unos agujeros, un solo agujero, perdón, y pasa hacia el cuarto ventrículo, y después pasa por el canal central que va por toda la médula espinal. Entonces aquí en los ventrículos, sobre todo en los ventrículos laterales, habíamos comentado en clase presencial que había una reserva de neuroblastos que podían transformarse en los tres linajes que corresponden al sistema nervioso central, que son las neuronas, los astrocitos y los oligodendrocitos. Sin embargo, durante la embriogénesis habíamos dicho que los astrocitos eran las primeras células que tendían, es que es al revés, primero la raya y luego lo rojo, ¿ok? Entonces, aquí está el astrocito, y entonces este astrocito se observa que se llama, perdón, la glía radial, también se llama glía de Bergman, ok.
era la primera que se formaba a partir de los neuroblastos y se llamaba radial justo porque tendía una especie de, como si fueran de filamentos que se extendían desde la luz del ventrículo hasta la superficie del encéfalo a manera de radios en un círculo, ¿ok? Y entonces, una vez que se tendía esta glía radial, las neuronas, ¿ok? Que se formaban también a partir de los precursores de neuroblastos, ¿ok? Entonces, trepaban, ¿ok? Por estos filamentos de la glía radial hasta que encontraban su lugar, ajá, siguiendo pistas sobre todo moleculares y pistas genéticas, de tal manera que cuando llegaban al sitio específico comenzaban a atender las conexiones con las otras neuronas y astrocitos que se encontraban en el lugar, de tal manera que lo que podemos observar en la siguiente diapositiva es este, ¿ok? Ok. Es como, ¿ok? Aquí está la luz del ventrículo, esta es la función, ¿ok? Es decir, en el tiempo, y entonces las neuronas, todavía en calidad de neuroblastos, con algunos marcadores de neuronas expresados, podían trepar por los filamentos de la glía radial hasta que encontraban su lugar, y vemos un neuroblasto trepando por los filamentos de la glía, y aquí llegan al sitio final, se desprenden de la glía radial y empiezan a establecer las conexiones. También habíamos dicho que las neuronas, en particular las neuronas, ¿ok? Se producían en exceso y que había momentos importantes, sobre todo en la infancia y en un poquito entrada la pubertad, en la adolescencia, donde había una poda tanto de las conexiones que se establecían entre las neuronas como de las mismas neuronas, de tal manera que llegábamos a dos conceptos. El primero era el concepto de sinaptogénesis, que era la formación de sinapsis, así se llaman las conexiones entre neuronas, ¿ok? Sinapsis que se establecían en exceso durante la etapa prenatal, incluso durante la primera infancia, que es hasta los 5 años, y después la poda neural y la poda sináptica, eso no lo puse, poda neural y poda sináptica. Y poda sináptica, ¿ok? Que se refería a la eliminación de sinapsis o a la eliminación de neuronas, que eran poco eficientes al momento de ejecutar la función, ¿no? Ah, perdón, es que tengo hambre. La función en el sistema nervioso central. Entonces, vamos a ver ahora un poco cómo es que se forman las sinapsis, ¿ok? Para esto, un poquito como antecedente para ver la función de las neuronas. Entonces, déjenme pasarles de una vez este video. Pueden ver mis subtítulos. Ok. Entonces, va. Esto ocurre durante la etapa, una vez que, perdón, durante la niñez y durante la juventud, aunque es un proceso que ocurre continuamente, sobre todo cuando uno está expuesto a estímulos que inducen
el aprendizaje. A ver, déjenme partirles. Role in communication by receiving and transmitting signals from other brain cells. No sé, a ver, vamos a regresarlo. Dendrites play an important role in communication by receiving and transmitting signals from other brain cells. Dendrites grow as cells adapt and respond to new information. Patterns vary between cells, but most dendrites grow 4 to 5 branches at a time. A growth cone at the tip of the dendrite expands when calcium is released and is trimmed back as the cell matures. Once spines have grown on the newly formed dendrite, axons from neighboring cells branch and synapse with the spines. Growth of dendrites occurs across the lifespan, but tends to decrease with age. We offer full-service custom antibody development, as well as custom purifications and conjugations. Perdón, una disculpa, ¿ok? Axon Guidance, entonces aquí, synaptogénesis, synaptic pruning. Uy. The brain is the most... Venga. No, este es neurogénesis. Y yo el que busco es el de synaptic pruning. Voy. Aquí está. A ver, entonces les voy a compartir. Espérenme. ¿Pueden ver mi pantalla? Es el YouTube. Dice Alila Medical Media. Sí, Miss, sí se ve. Ok, muy bien, va. Entonces, este es el de poda sináptica. Synaptic pruning is the process of synapse removal that takes place naturally as part of brain maturation. A human brain starts its development in early embryonic stage and reaches the maximum number of synaptic connections sometime in early childhood, at which point it is about double of what is normally present in an adult brain. This is when the elimination of excess neuronal synapses, known as synaptic pruning, begins. The process removes roughly half of all synapses and occurs mainly during adolescence, but may continue well into young adulthood. By getting rid of unnecessary connections, synaptic pruning helps to refine neural circuits and increase network efficiency. Computational models suggest that learning performance is optimal when synaptic connections are first overgenerated and then pruned. An analogy is the task of writing an essay. The easiest way is to put all possible ideas into a longer than needed first draft, then trim it
to keep only the essential points to create an effective final message. Synaptic pruning is activity-driven and follows the use it or lose it rule. Synapses that are rarely used are eliminated, while frequently used synapses are protected from removal. In fact, it has been shown that activation of the glutamate receptor, NMDA, a marker associated with long-term memory retention and learning, is the major protective factor for a synapse. Thus, active synapses are selectively stabilized, while superfluous synapses are eliminated. While the mechanism underlying synaptic pruning is, in most part, still a mystery, recent studies have implicated the brain's supportive cells, known as glial cells or glia. Specifically, two types of glia, astrocytes and microglia, are responsible for identifying and removing unnecessary neural connections. A number of signaling molecules are involved in control of glial cell movement, target recognition, and ingestion. Given the important role of synaptic pruning in sculpturing and refining the brain's neural circuits, it is plausible that aberrant synaptic pruning is associated with a number of neurological disorders, such as schizophrenia, autism, and epilepsy. Too much pruning results in shortage of connections and is thought to underlie schizophrenia. The first occurrence of schizophrenia symptoms, typically in late adolescence or early adulthood, coincides with the time when synaptic pruning is most prominent. Too little pruning, on the other hand, leaves the brain with too many redundant connections, which can be confusing, inefficient, and may limit learning potential. Excessive synapses are observed in autism spectrum disorders and epilepsy. Listo. ¿Alguien tiene alguna pregunta del video? ¿No? Ok. Bueno, entonces continuamos. Entonces va. Al finalizar el desarrollo, ¿ok? Las neuronas que estamos viendo en este momento, todavía no hemos visto su funcionamiento, ¿ok? Culminan una vez que se desprenden de la glía radial, teniendo procesos así, por ejemplo, no sé si alcanzan a ver mi diapositiva. Este sería el cuerpo de la neurona, que antes era una célula redondita, y todas estas extensiones se llaman el árbol dendrítico, pero eso, si quieren, ahorita lo vemos un poquito más adelante, porque que veamos funcionamiento de una neurona. ¿Okay? Entonces, donde vamos a ir es que nos vamos a pasar al último tipo, o a los últimos dos tipos que residen en el sistema nervioso, antes de abordar el funcionamiento complejo de las neuronas, ¿ok? Entonces, la otra estirpe que deriva, ¿ok? Que deriva de los precursores. Los precursores, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, maestra. Sí, mis. ¿Ok? De los precursores del sistema nervioso son los oligodendrocitos. Los oligodendrocitos, que son estas células en este dibujo azules, cumplen la importantísima función de sintetizar la llamada vaina de mielina. Es decir, en realidad no es que sea una vaina externa a ellos, sino que es parte importante de su citoplasma. La mielina es una grasa saturada de la textura de manteca de cerdo, por eso es blanca, y por eso cuando hicimos la disección vimos que que algunas regiones del encéfalo estaban más blancas y otras más rosas. Las que están más rosas son la sustancia gris, ¿ok? Y es donde residen sobre todo
los cuerpos de las neuronas, que como usted podrá observar, ¿ok? Son las únicas zonas que están desprovistas de mielina. Entonces decía yo que el oligodendrocito es la célula encargada de formar la vaina de mielina alrededor de los procesos sobre todo de las neuronas, sobre todo del axón, que es el eje conductor de la energía que va a ser procesada y después enviada en el soma. Eso lo vamos a ver ahorita que veamos neurona, aunque ya me dio, bueno, no lo hemos visto, ¿ok? Entonces, la mielina, este proceso, perdón, se conoce como formación de la vaina de mielina, y cuando los humanos nacemos con concentraciones bajas de mielina, solamente aquellas necesarias para que funcionen los procesos automáticos como la respiración, como el ritmo cardíaco, como algunos reflejos, por ejemplo, algunos reflejos del neonato, como la prensión, ¿ok? Como la succión, dependen de una baja cantidad de mielina en las neuronas que están involucradas en ese circuito. Pero entonces, este proceso de formación de vaina de mielina que vemos aquí, que en realidad es el enrollamiento de la membrana plasmática, ¿ok? De el oligodendrocito varias veces alrededor del axón de las neuronas, se conoce como mielinización. Aquí tenemos, vean, esta es una inmunohistoquímica de fluorescencia en donde vemos, ¿ok? Al oligodendrocito asociado a varios axones de neuronas. Aquí vemos el cuerpo de una neurona, pero aquí el oligodendrocito, digamos que Maestra, extendiendo, perdón. ¿cambio de diapositivas? Sí. Es que seguimos viendo las anteriores. A ver. Entonces, espérenme. ¿Habían visto esta? No, apenas la estamos viendo. ¿Y esta? Tampoco. Oh, pues de esa diapositiva estaba yo hablando. ¿Cuándo nos van a mandar a presencial? De la semana que viene hasta la otra. Yo creo que está mejor, oigan, porque se aprovecha más, diría yo, ¿no? Ok, entonces aquí les presento al oligodendrocito, y lo que estaba yo diciendo es que el oligodendrocito cumple la importantísima función de formar la vaina de mielina. La vaina de mielina no es que la forme el oligodendrocito, sino que es lo que resulta de enrollar varias veces la membrana de las extensiones del citoplasma del oligodendrocito alrededor, ¿ok? Del axón de las neuronas. Cuando veamos las partes de la neurona, nos vamos a dar cuenta que las neuronas tienen un cuerpo, un árbol dendrítico o dendritas y un axón, ¿ok? Y ahorita que veamos más a detalle las neuronas, nos vamos a dar cuenta que las dendritas reciben la información de otras neuronas, ¿ok? El cuerpo procesa la información y el axón, hagan de cuenta que es el output que va a dar la respuesta hacia las otras neuronas en el circuito. Pero una cuestión muy importante del oligodendrocito es que al formar esta vaina de mielina que vemos aquí, ¿ok? Aísla eléctricamente y además previene de que algún factor adverso como los metales pesados se puedan pegar a la membrana de la neurona y que esto la aniquile. Entonces, aquí vemos, ahora sí ya, un oligodendrocito enrollando, ¿ok? Su membrana alrededor de estos que son varios axones que van pasando en este campo. Aquí vemos al oligodendrocito, esta sería una neurona, y entonces aquí vemos cómo está un oligodendrocito
podría formar la vaina de mielina de más de una neurona. Ahora, esta formación de vaina de mielina o mielinización, ¿ok? Es un proceso que ocurre de manera primitiva durante la edad embrionaria, pero que se consolida y se consolida durante la niñez. Y este proceso de mielinización, por ejemplo, aquí tenemos varios axones, este es el oligodendrocito. Cuando el oligodendrocito está en sistema nervioso periférico, se llama la célula de Schwann. La célula de Schwann es un oligodendrocito periférico y no de sistema nervioso central, ¿ok? Aunque en realidad son variaciones de la misma estirpe celular. Entonces, sea el oligodendrocito en el encéfalo o médula espinal o la célula de Schwann, ¿ok? O la célula de Schwann en sistema nervioso periférico, lo que hacen es asociar y tomar varios axones, ¿ok? De neuronas que ejecutan funciones similares, de tal manera que enrollan, como usted podrá ver aquí, siguiendo varias pistas moleculares, su membrana alrededor de este grupo de axones y de esa manera se forman los famosísimos nervios que proveen tanto la motricidad como la sensibilidad de las diversas partes del cuerpo, o bien se forran los tractos de los circuitos para evitar que la electricidad que fluye a través de los axones y a través de los cuerpos de las neuronas interfieran unas con otras, porque no hemos visto una imagen de sistema nervioso, pero es peor que si fuera la obrera en hora pico, es decir, no hay espacio para nadie. Entonces, si no tuviera una manera de aislarse, que esa es la función de la vaina de mielina, los circuitos no podrían funcionar de manera específica y de manera aislada, independientes de cada uno, se interferirían, ¿ok? Y entonces aquí abajo vemos cómo están el grupo de axones y cómo se va, el oligodendrocito va formando una vaina enrollándose varias veces sobre un grupo de axones. Este proceso, que se llama mielinización, es un proceso dependiente de actividad. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, cuando eras niño y te enseñaron, ¿no?, a saltar en dos pies o a caminar o a mantener el equilibrio, esta actividad promueve la mielinización de los circuitos involucrados, de tal suerte que los circuitos que más se utilizan son los circuitos que tienen mayor grado o densidad de mielina y que por ende están más aislados, más refinados y más protegidos, ¿no?, contra el daño que pueda venir del exterior o bien contra la interferencia eléctrica. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Creo que no, Miss. O sea que si Miguel se mete a clases de salsa, ¿no?, porque Miguel, ¿no?, no sabe bailar salsa, ¿ok? Sabe hacer ecuaciones bien chido, pero salsa no sabe bailar, ¿ok? Entonces, si Miguel se mete a las clases de salsa, tendrá que edificar con los circuitos básicos que tiene, circuitos motores básicos que posee, tendrá que edificar y construir nuevos circuitos. Y cuanto más baile Miguel, más máster se va a volver en la ejecución de los movimientos y también más mielinizado va a estar ese circuito. ¿Sí quedó? Y esto mismo aplica para todos los procesos de aprendizaje, que son todos, que implican actividad. Muy bien, Miss. ¿Quedó? Sí. Es decir, para mantener sus circuitos saludables, usted los tiene que ejercitar.
¿sí? Pero además, algo muy importante es que cuando tú ejercitas, lástima que no vamos a ver memoria igual y en una clase adicional, ¿ok? Eso tendríamos que verlo quizá en la fisiología 2, porque es muy interesante, ¿ok? Hay ejercicio físico y ejercicio mental, y los dos tienen un efecto muy parecido, ¿ok? Sobre los circuitos que involucran. Entonces, este ejercicio, al igual que el ejercicio aeróbico, ¿no? Protegen de la degradación y degeneración y desarrollo de patologías al sistema nervioso central. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? ¿No? No, Miss. Ok, es decir, cuando pueda, haga sus cálculos a mano, no evite la calculadora. Cuando pueda, en lugar de buscar el contacto en el celular, aprendas el número de memoria. Si tiene la oportunidad, métase a aprender otro idioma, ¿ok? O métase a aprender a bailar algo que no baila, ¿ok? Para que eso mantenga, ¿no? Ejercitado y saludable su sistema nervioso. Listo. Entonces, nos faltan 7 minutos de la sesión, ¿ok? Pero el tema que vamos a ver, que vamos a empezar a ver, es neurona, justo eso. Entonces, vamos a interrumpir un momentito, ¿les parecen unos 6 minutos a las 8:46, ¿ok? En lo que jalan un cafecito, una leche, algo por ahí, ¿ok? Y empecemos a ver el tema más duro del sistema nervioso. ¿Les late? Sí, está bien, Miss. Sí, maestra, está bien. Bueno, ahorita nos vemos. Va. Sí, maestra. Se ve los núcleos y el axón. Ándale. Entonces, los axones, y aquí un cursor en donde está justo en la membrana del oligodendrocito, formando la vaina de mielina, de tal manera que queda un axón o un nervio mielinizado. Entonces, vean, aquí, por ejemplo, está una neurona, aquí está el cuerpo, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ok? Las dendritas, el soma, y este sería un filamento único que puede tener varias terminaciones, pero en general es un filamento único, ¿ok? Y aquí recubierto por la membrana, en este caso de la célula de Schwann, ahorita vamos a ver, okay, aquí está el núcleo, y aquí vean cómo se enrolla muchas veces, pero el oligodendrocito, ¿ok? Deja espacios descubiertos del axón, y esos espacios descubiertos se denominan nodos de Ranvier. Entonces, los nodos de Ranvier cumplen una función muy importante, porque cuando el soma procesa la información que le llega de múltiples estímulos, integra esa información y envía la respuesta a través del axón, pero como los axones a veces son muy largos, ¿ok? La velocidad de conducción en presencia de la vaina de mielina es aproximadamente de 80 metros por segundo, de tal manera que quedan aquí en estos espacios que se llaman nodos de Ranvier, de tal manera que el impulso eléctrico no tiene que recorrer todo el axón, sino que puede tener una conducta saltatoria, es decir, ir más rápido que esa velocidad al saltar o brincar de nodo en nodo y no recorrer toda la distancia del axón. Ahora, algo importante, ¿ok? De recalcar es que los axones el proceso de mielinización de los axones es un proceso dinámico, es decir, se mantienen, hay un mantenimiento de las vainas de mielina, y que también existen procesos de desmielinización. Por ejemplo, hay patologías como la esclerosis múltiple, en donde esta vaina de mielina se va perdiendo por muerte de los oligodendrocitos, y entonces en los pacientes con esclerosis múltiple existe dificultad para el movimiento. Ay Dios, ¿qué hicieron allá afuera?
dificultad para el movimiento y también dificultad, por ejemplo, pierden la sensibilidad porque un axón desprotegido por la vaina de mielina es un axón que está expuesto de manera muy importante a que haga, ¿no?, un contacto inadecuado y esto induzca la muerte del axón, y evidentemente por muerte de la neurona, ¿okay? O bien a que estímulos, por ejemplo, como los metales pesados que pueden pasar la barrera hematoencefálica, ¿okay?, por ejemplo, el plomo, el arsénico, se depositen directamente sobre la membrana de la neurona y la aniquilen, ¿okay? Entonces, acá en esta diapositiva, así como tenemos varios, ¿dónde está el oligodendrocito? Aquí. El oligodendrocito mielinizando varios axones de las neuronas, ¿ok? Aquí en sistema nervioso periférico vemos a la célula de Schwann, ¿ok? Que la célula de Schwann es este oligodendrocito modificado, ¿ok? Revistiendo el axón de las neuronas del sistema nervioso periférico. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Ok, seguimos. Entonces, este video yo creo que nos lo podemos pasar. Entonces, el último elemento, antes de que veamos a las neuronas, que vamos a ver rápidamente, es la microglía. ¿Okay? La microglía, como les decía yo hace unos momentos, es una célula que está en sistema nervioso, pero central, pero que no deriva de los progenitores del sistema nervioso central, sino de los progenitores del sistema nervioso, perdón, de sistema inmune. Es una célula muy emparentada con los macrófagos que hacen fagocitosis de patógenos en el cuerpo, en la periferia. Entonces aquí vemos en este dibujito, ¿ok?, a la microglía no activada. La microglía también tiene un aspecto como de estrella, con muchas extensiones de su citoplasma, y así permanece, perdón, mientras no hay nada que hacer, ¿no?, en el sistema nervioso central, es decir, mientras no hay algún parásito o un patógeno o hubo una lesión en donde hubo muerte de las neuronas, la microglía está así. Cuando se detecta que entró un parásito al sistema nervioso central, aunque no es una cosa frecuente, sí pasa. Ahorita vamos a ver un ejemplo, ¿ok? Entonces, esta microglía inactiva retrae todos sus procesos y se vuelve o adquiere una forma ameboide, es decir, una forma irregular, y entonces adquiere capacidad fagocítica de tal manera que la microglía es capaz de, por el mecanismo de fagocitosis, que es comer, ingerir y deshacerse de los restos celulares, puede ingerir tanto restos que quedaron después de una lesión, por ejemplo, de un accidente cerebrovascular, de un traumatismo, ¿no?, como también parásitos tipo bacteria, incluso parásitos grandes en pedacitos, pueden ser fagocitados por la microglía. Esta microglía, a diferencia de las otras dos, que son los oligodendrocitos y los astrocitos, son células que tienen alta capacidad móvil, es decir, se pueden desplazar de los sitios donde no hay actividad a los sitios donde se requiere y formar una estructura que se llama gliosis, ahorita la vamos a ver, se llama gliosis reactiva. Entonces se reclutan muchas células microgliales y ese es el signo de que ahí ocurrió algo como un traumatismo, como un daño o que hubo un parásito en sistema nervioso central. De tal manera, perdón, que ¿okay? Aquí, en esta diapositiva, vemos a la microglía inactiva, vean aquí su cuerpo y todos sus procesos. Así está
mientras en sistema nervioso central no pase nada. Cuando recibe las señales, que en general son señales de inflamación, ¿ok? La inflamación, no vamos a ver sistema nervioso, sistema inmune, perdón, pero la inflamación es una señal que recluta a todos los elementos del sistema inmune para combatir algún daño, sobre todo ocasionado por un patógeno. Entonces, así es la microglía inactiva, así es la glía activa, es decir, retraída de todos estos procesos, y eso le permite migrar, es decir, gira y se puede desplazar a los sitios donde se le requiera, de tal manera, por ejemplo, este es un encéfalo post-mortem de un humano. Entonces, ¿sí están viendo mi diapositiva? Sí, maestra. ¿Sí? ¿Qué le observan a este encéfalo? Que no tenía el encefalito que llevaron ustedes. ¿Qué le ven de Que tiene extraño? burbujas, ¿no? O hoyos. Tiene burbujas, exacto. Tiene hoyos. Aquí parece un queso de esos gruyère lleno de hoyos. Y eso lo podemos ver se puede ver en una tomografía, se puede ver en una radiografía, con ciertas características de contraste. Y entonces le ves hoyos. Y entonces la pregunta, ¿cómo le pasó a ese encéfalo que tuviera todos estos hoyos con la consecuente pérdida de la función de los circuitos que pasaban por esa región donde ahora hay un hoyo? Pues esto es un cerebro post-mortem de alguien que tuvo cisticercosis. ¿Saben qué es la cisticercosis? No es la enfermedad parasitaria que se produce cuando se come carne de puerco contaminada con ese bicho. Así es, sobre todo los puercos, pero también algunos otros organismos pueden desarrollar cisticerco. Entonces, voy a platicarles un poquito sobre el ciclo del cisticerco para que no vaya a Santa Rosa y se coma las carnitas, mejor las cuece en su casa y las prepare muy bien, ¿ok? Entonces, vean, déjenme pasarles a la diapositiva siguiente. Entonces, si nosotros pudiéramos ver una región cercana a estos hoyos hechos por el cisticerco, veríamos, vean, todos estos puntitos que parecen confetis. Esto es una gliosis, en realidad una microgliosis, porque quiere decir que estas células de microglía detectaron que algo ocurrió en esta región y fueron todas a acudir a limitar el daño y desempeñar la función inmune que desempeñan en el sistema nervioso. Entonces, platicando un poquito sobre el cisticerco, ya sé, después de esta clase, nada es igual, ¿ok? Entonces va. Aquí empezamos con el ciclo, ¿ok? Entonces, acá, bueno, 5, 6, 4, 5, cisticerco. Luego el 2, 3, 4. Ok, entonces el 1 tendría que ser aquí, ¿no? Ok, listo. La cisticercosis es una enfermedad, ¿ok? En donde se ingieren los animales como los cerdos o como las vacas. También las vacas. Se le echa mucho la culpa a los cerdos, pero también las vacas, ¿ok? Pueden consumir huevecillos de este animal, ¿ok? Este animal es una tenia. Las tenias miden varios metros, pero no las detectas porque no son gruesas como una boa constrictor, sino más bien parecen una de esas cintas métricas delgaditas. Y la única parte relativamente grande, porque en realidad no es tan grande, es la cabeza. Las tenias existen, hasta donde yo sé, dos especies, la tenia saginata y la tenia solium, que se le conoce como solitaria, ¿ok? Entonces, esta tenia solium
habita en el intestino del humano. ¿Escucharon bien? En el intestino del humano, no en el intestino del cerdo, ni en el intestino de la vaca, en el intestino del humano. Y entonces el mecanismo que tienen estas tenias para generar una progenie es que tienen estos segmentos que se denominan proglótidos. Entonces estos segmentos, ¿sí lo ven? Aquí está la cabeza de la tenia, ¿ok? Una vez que la tenia llega a la adultez, ¿ok? La tenia los libera y estos huevecillos o bultos que se llaman proglótidos con huevecillos salen a través de las heces fecales. Y entonces, cuando el humano hace fecalismo al aire libre, ¿eso qué quiere decir? Debería ser una clase presencial. Fecalismo al aire libre, cuando no encuentras un baño y entonces buscas ahí, ¿no? Un pastito o un arbusto, ¿no? Porque ya es inminente la necesidad, ¿ok? Haces fecalismo al aire libre. Esto ocurre mucho, por ejemplo, en los medios rurales donde no hay un baño, ¿no? E instalaciones sanitarias adecuadas, con agua y con limpieza, ¿ok? Vas al baño y entonces como es fecalismo al aire libre, no le haces como un gato y tapas, ¿no? Sino más bien lo dejas ahí al aire y entonces vienen estos animalitos como una vaca, como un cerdo, que además son animales que no se crían exactamente en condiciones muy higiénicas, es decir, uno tiene a su perrito lavado, bañado y con su plato limpio, pero no a una vaca o a un cerdo. Son animales de consumo, es decir, esos tendrían que estar absolutamente limpios, pero no es así. O sea, yo nunca he visto una granja donde los tengan súper limpísimos, ¿ok? Entonces, vienen los animalitos y se alimentan de el agua o los restos que se encuentren en el suelo y se tragan estos proglótidos que no son otra cosa que huevecillos, ¿ok? Huevecillos de esta tenia que estaba en el intestino de un humano. Lo repito una vez más, en el intestino de un humano, ¿ok? Y entonces, ¿ok? Este huevecillo, ¿ok? Viaja a través de, primero resiste al jugo digestivo de estos animales, puede llegar a torrente sanguíneo y este huevecillo lo que hace es que en este animal, que es un animal intermedio, porque no es el huésped, repito una vez más, es el humano, ¿ok? Entonces se aloja en los músculos del animal de consumo y como lo que nosotros consumimos, bueno, de la vaca nos tomamos su leche, ¿ok? Con sus hormonas, ¿ok? Y también nos comemos su carne. Entonces, como lo que nos comemos de estos animales es su músculo, ¿ok? Si el músculo aloja un huevecillo, ¿ok? Que resistió a todo el paso por el tracto digestivo y tú pides tus carnitas o pides tu arrachera término medio, a mí eso la verdad es que nada más de saberlo no me gusta ni se me antoja, pero hay gente que le gusta la carne término medio, ¿cierto? Claro. Claro, si no como, ¿no? Si no, no me sabe el guacamole, si no, no le siento el juguito, ¿no? Dice mi marido, es que tu arrachera parece la chancla, la suela de la chancla, de lo duro que está, por lo seco que está, ¿ok? Pero entonces, el proceso de cocción completa, ¿ok? Logra aniquilar la mayoría,
de estos huevecillos enquistados en el músculo que se denominan cisticercos, ¿ok? Entonces, vamos a cerrar el ciclo, ¿ok? El humano va y se come la carne con algunos cisticercos, porque además son microscópicos y no se ven, ¿ok? Entonces, se lo come y el cisticerco llega otra vez a el tubo digestivo y ese cisticerco se puede desarrollar en un adulto, ¿ok? Que es una tenia solium o saginata. Sin embargo, dependiendo de la carga parasitaria, igual si te comes un cisticerco, lo único que vas a tener ahí es esta hermosa culebrita de unos 12 metros de largo, ¿ok? Ahí enrollada en el tubo digestivo, que además te ayuda porque ella se va a comer una porción bastante considerable de lo que tú te comas, ¿ok? Pero si la carga parasitaria es muy alta, algunos cisticercos se van a ir al sistema nervioso, es decir, estos huequitos que parecen burbujas, como decía Miguel, en realidad son sitios donde los cisticercos intentaron convertirse en un individuo adulto, pero el sistema nervioso no es el sitio propicio, sin embargo, lo intentan y donde hay un cisticerco hay ruptura y degradación y pérdida del tejido, de tal manera que si tú tienes un cisticerco, por ejemplo aquí, en el área que controla el lenguaje, te vas a dar cuenta que tienes cisticerco cuando empieces a perder la función, ¿ok? Te vas a dar cuenta que tienes un cisticerco en el cerebelo cuando sin que tú tomes ningún fármaco, ¿no? O sustancia recreativa, comiences a tener alteraciones del equilibrio o alteraciones de la vista o alteraciones de lo que usted guste, ¿no? Que esté en la región donde ocurrió el daño, de tal manera que los cisticercos, vean, esta es una tenia, que la tenemos, ¿ok? Vean, aquí está la musculatura, esto es más o menos lo mismo que la diapositiva anterior, solo con el porquito un poquito más gráfico, ¿ok? Y entonces, la otra opción es que no se recorra todo el ciclo y no te comas, ¿ok? El cisticerco que estaba alojado en el músculo del animal de consumo, sino que más bien este individuo, ¿por qué me hacen esto? No les puedo ver la cara. Que el individuo que tiene las tenias o tenia en su tubo digestivo sea un taquero de tacos al pastor o de taquitos de canasta, ¿qué les late? O de carnitas de Santa Rosa. ¿No les late? Es lo que le da el sabor, Miss. Exacto. Y entonces lo vendas. Claro, hasta que empieces a perder la capacidad del lenguaje. Ok, y entonces, ok, este taquero no tenga aún las condiciones adecuadas, sobre todo de higiene. Evidentemente, en un turno, si empiezas a vender tacos, ¿no? A las 8 de la mañana y no se terminan de vender sino hasta las 2 de la tarde, ¿ok? Pues tienes que ir al baño a algún lado, ¿no? Y en los puestecitos esos de calle, pues no hay baño, o a dónde vas, y entonces vas por ahí porque ni modo que estés así todo el día, ¿ok? La retención tiene límites, ¿ok? Y entonces no te lavas las manos porque no hay con qué lavarse las manos, ¿ok? Y algunos de los proglótidos quedan aquí en las manos y sobre todo en las uñas. Las uñas largas requieren una limpieza extrema. Hasta hay unos cepillitos que sirven para limpiarse por debajo de las uñas, porque si no, ahí cabe un pequeño huevecillo y entonces cuando te desmenuzan la carne o le agregan el cilantro también es un alimento que se riega no con agua de garrafón,
sino con aguas negras, con heces fecales. Entonces, cilantro lo debes comer solo en tu casa, al igual que todas las demás verduras, porque se riegan con aguas negras para que crezcan mejor y además porque para qué van a utilizar agua purificada que bien podría servir para consumo humano, ¿ok? Entonces, te lo comes porque te infectaste no con un animal, sino con una persona, porque ya lo dije como 10 veces, porque las tenias son parásitos intestinales del humano, ¿ok? No parasitan los intestinos o rara vez parasitan los intestinos de los animales de consumo, más bien se alojan en sus músculos, los cuales nos comemos. Entonces, en esas condiciones, ¿ok? Alrededor de este proceso donde se desarrolló o intentó desarrollarse una pequeña tenia, se forma una gliosis, de tal manera que la glía, la microglía, limite el daño ocasionado por el parásito. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No. ¿No, Miss? ¿Seguros? Sí. ¿Muy seguros? ¿Estás qué? ¿Tienes hambre? ¿Estás desayunando carnitas? No, lo tienes que lavar. Si tú lo lavas si tú lo lavas en tu casa, no hay ningún problema. Es decir, si tú lo lavas con agua y jabón de ese de los trastes, ¿ok? Y después le echas las gotitas, ¿ok? Ya se acabó el problema. No hay problema. De hecho, el cilantro es un alimento muy alto en minerales, tiene magnesio, tiene potasio, es muy saludable, muy nutritivo, igual que todas las verduras, pero sí, no en la calle, ¿ok? Igual que las ensaladas, porque no te consta, ¿no? Que las lavaron minuciosamente. Entonces, moraleja, ¿no? Yo sé que, ¿qué sería la vida sin la rachera y sin las carnes asadas de los fines de semana? Pero, ¿no? Trate de cocerlo a plenitud, ajá, y trate de que eso sea en lugares lo más higiénico posible. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, de verdad. ¿Ya no se les antoja? No, de veras que no. Ok, entonces va. Vamos a regresar finalmente a este esquemita para empezar a introducir el tema de las neuronas, ¿ok? Las neuronas que son las estrellas de la fiesta, porque desempeñan la función en el sistema nervioso central, es decir, tu personalidad reside en circuitos de neuronas, tu toma de decisiones reside en los circuitos de las neuronas, ¿ok? El cálculo matemático no reside en la glía ni en el oligodendrocito, sino en el buen funcionamiento y establecimiento de los circuitos que tú formaste con tus neuronas durante la actividad y el aprendizaje. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque los circuitos, a excepción de los básicos que tenemos cuando somos recién nacidos, todos los demás son dependientes de la estimulación. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Por eso de la estimulación temprana es muy válido, pero no tienes que pagar grandes cantidades. Si tú le pones, ¿no?, al bebé música o le pones sonidos, colores, le hablas, le pones olores diferentes, eso es estimulación temprana. ¿Hasta ahí alguna pregunta?
¿no? Entonces, Bueno, Miss. ¿sí? ¿Y Miguel? No, que creo que no. No, ok, bueno. Ah, ¿por qué nos hacen esto de que nos acostumbran a levantarnos temprano y a vernos y a verles las caras y luego nos mandan otra vez no, ya. Bueno, listo. Entonces, las neuronas, más o menos ya lo habíamos dicho, ¿ok? Este es un esquema general. Tienen un cuerpo celular, ajá, como todas las células. Recuerde usted que las neuronas también derivan de unos progenitores del sistema nervioso que se llaman los neuroblastos, y los neuroblastos son redonditos como cualquier otra célula, y que esta estructura la adquieren posterior a el establecimiento de conexiones que ocurre durante la embriogénesis. Entonces, las neuronas pueden dividir su estructura en el cuerpo celular, también denominado como soma, ¿ok? Dendritas, aquí están, se llaman dendritas porque parecieran las ramitas de un árbol. A veces estas dendritas son tan profusas que se llaman el árbol dendrítico, ¿ok? Es decir, son así, muchísimas, ¿ok? Y después el axón, ¿ok? El axón se llama así porque axón quiere decir eje. En general a diferencia de las dendritas que son muy profusas, el axón es un filamento único y además el más delgado, ¿ok? El axón, ¿ok? Se puede dividir o ramificar en diferentes terminales axónicas, ¿sí? Terminales axónicas, y en estas terminales axónicas hay unos, digamos que nodos que se llaman botones sinápticos. Entonces, en general, ¿ok? Las neuronas establecen contactos en unos sitios especiales que se llaman sinapsis, y en general las sinapsis se hacen entre un botón sináptico y una espina de una dendrita, ¿ok? Entonces vamos a ver eso qué es, ¿ok? Pero, perdón, aquí está. Déjame pasar esta. Aquí está. Entonces, esta es la terminal de un axón, y lo clásico es que se haga un contacto entre la terminal del axón y una espina dendrítica que está obviamente en una dendrita, de tal manera que se genera la conexión más frecuente es esta que se llama axodendrítica, porque es entre la terminal del axón y una o más dendritas que se encuentran aquí, aunque también hay conexiones entre el axón de una neurona y el cuerpo de otra neurona, y este tipo de conexión se conoce como axosomática o sinapsis axosomática. También hay conexiones entre axón, y entonces la sinapsis se llama sinapsis axoaxónica, ¿ok? Entonces, en esta diapositiva podemos ver cómo la conexión más frecuente es la axodendrítica, es decir, entre el axón y las dendritas, pero también hay axosomática entre el axón y el cuerpo celular, axoaxónica entre el axón y un axón, incluso dendrodendrítica entre diferentes dendritas de células adyacentes. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Ok. Sin embargo, aunque las conexiones o las sinapsis se establecen en general entre neuronas, ¿ok? Las sinapsis o las células, las neuronas, también pueden hacer sinapsis o establecer conexiones con otro tipo de tejidos, por ejemplo, con los músculos. Aquí en este primer cuadro podemos ver una neurona
que está haciendo sinapsis con el soma de otra neurona, pero aquí vemos una neurona que está haciendo sinapsis con un músculo en una estructura que se llama la unión neuromuscular, ¿ok? Y aquí, es la unión o sinapsis neuroglandular, en donde una neurona controla la secreción de alguna célula de una glándula. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Ok, entonces, ¿qué es lo que hace cada parte de las neuronas? En primer lugar, déjenme ponerles aquí, así, ¿ok? Las dendritas son como si fueran el input, input de las neuronas, porque lo que hacen es recibir la información neural, digo eléctrica o química de otras neuronas. Eso hacen las dendritas, ¿ok? Acá, ¿sí? ¿Qué hace en términos generales el cuerpo celular? Integrar la información, tanto eléctrica como química, que viene de diferentes neuronas. ¿Okay? Eso hace el cuerpo celular. ¿Okay? Y finalmente el axón lo que hace es que una vez que se ha integrado la información de todos los contactos que tiene una neurona, hay neuronas que tienen como 100,000 contactos diferentes y toda esa información la tienen que integrar en el soma para que finalmente el axón o eje, que sería como el output, la vía de salida, sea enviar o transmitir la información química o eléctrica, que resulta del procesamiento. Ya procesada por la neurona. Es decir, esta diapositiva, tómenle captura de pantalla, ¿ok? ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya? Listo, Miss. Ok. Y, en términos generales, a ver, déjenme ver dónde tengo aquí la otra diapo. Ok. Los circuitos. No está aquí. Entonces está acá. Ya la quité. No. Ok. Los circuitos. Ok. A veces, ¿no? Pueden ver mi pantalla. Se ven así, como los que vimos en la práctica. Es decir, cada bolita es el cuerpo de una neurona, ¿ok? Esto que vemos acá es el árbol dendrítico y no lo podemos ver, pero aquí todas las neuronas colectan sus axones y forman este tracto que es la vía de salida, ¿no? De esta región que se llama el hipocampo, que es una región dedicada a la administración de memoria. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Esta de acá, por ejemplo, es la corteza cerebral de una rata, ¿ok? Vean, aquí está el cuerpecito. Esto es el árbol dendrítico, el axón no lo alcanzamos a distinguir porque además es muy delgado, va hacia abajo. Entonces vean, aquí es más fácil, hay más neuronas
en la corteza cerebral que estrellas en el cielo. Cada bolita es un cuerpo y estas son todas sus arborizaciones. Entonces, le dejamos hasta aquí, chicos, para ver sinapsis eléctrica y sinapsis química la próxima clase. ¿Les late? Sí, está bien, Miss. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Duda, comentario? ¿No? Bueno, entonces nos veríamos el próximo martes, chicos, ¿ok? Todavía virtual, ¿verdad? Sí, 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 maestra. maestra virtual. Bueno, nos vemos. Buen fin de semana. Hasta Nos luego. vemos, maestra. Miss. Gracias, Cuídese. maestra, nos luego. vemos. Bye.